Hoy vamos a predicar I'm going to preach on de alguien que casi nunca se predica. of someone I would never hardly hear Cuando se- preaching about. Cuando se predica de José, When we preach about Joseph, do me a favor, change that word to Jose and then Joseph on the bottom. It is? Oh, no. Okay. Oh, yeah. Yeah, change it. Casi siempre cuando se predica de José, almost always when we preach about Joseph, se predica de José de la tribu de Jacob. think about Joseph, the tribe of Jacob. Casi nadie predica de José, el esposo de María. Nobody ever hardly preach Porque- about Joseph, the Porque en la, husband of Biblia Mary, en la Biblia se sabe muy poco de él. because there's not much knowledge about Pero him in José the fue un Bible. hombre honorable, Joseph was an honorable un man, hombre de fe, a man of faith. que la Biblia habla lo suficiente That the Bible talks enough para nosotros entender for us to understand el por qué Dios lo escogió. why God chosen him. Vamos a discutir 3 puntos en el día de hoy. I'm going to discuss 3 points today. José sorprendido por María, Joseph was surprised by Mary. José hombre justo Joseph is righteous y man. José padre obediente y protector. And Joseph an obedient and protected father. Fíjense que padre no es necesariamente quien embaraza a una mujer. Listen, a father is not the one that makes a woman pregnant. Padre es aquel Father is who que cría a sus hijos, that raise their que children, los protege, that protect them, que los enseña that teach them, y les provee lo que necesita. and provide for them what they need. José no era el padre biológico de Jesús, Joseph was not a biological father of pero Jesus. José fue escogido por Dios But Joseph was chosen by para God que fuera el padre de Jesús aquí en la tierra. to be the father of Jesus here on earth. Dios escogió a José y a María para la obra más importante del mundo, God chosen Joseph and Mary for the most important work in the una obra world, divina a divine work para el ser humano. for the human being. Venir Dios encarnado a la tierra God to come incarnated in earth en la persona de Jesús in the person of Jesus requería padres que fueran fuertes en la fe, required parents that were secure in their faith, obedientes a la voluntad de Dios obedient to God's will para sus vidas, ¿verdad? for their lives, right? Y que hayan vivido una vida santa. And had have a holy life. María era una mujer muy joven cuando Dios la escogió. Mary was a very young girl when she was chosen. Era todavía virgen She was still virgin, y fue embarazada por el Espíritu Santo. and she conceived by the Holy Spirit. José, para ser escogido por Dios, To be chosen by God, tendría que ser un hombre honesto, would have had to be an honest man, humilde, humble man, amable kind y man, justo and just. para que Dios lo escogiera For God to choose para him ser el Padre de Jesús. to be the father of Jesus on También, earth. también tenía que ser un hombre obediente He also needed to be y que obedient pudiera proteger los suyos. and to be protect his. No sé, como dije, no se sabe mucho de José, Like I said, we don't know much pero about sí Joseph, sabemos que él protegía a su familia, but we do know that he was a protected father en la familia que Dios le había dado, in the family that God has y given him. obedecía los mandatos de Dios sin cuestionarlo. And he obeyed God's unquestionable command. Así es que vamos al primer punto, que es José sorprendido por María. Joseph surprised by Mary. Y vamos a leer Lucas del 1:28 hasta el 31. Luke 1:28. Dice, el ángel entró en donde ella estaba y le dijo, And having come in, an angel said to her, salve muy favorecida, Rejoice, highly favored el one, Señor está contigo. the Lord is with you. Cuando ella escuchó estas palabras se sorprendió Blessed are the woman. y se preguntaba qué clase de saludo era ese. And when he saw it, she was troubled, and he said, and considered what manner of greeting is this was. Next. El ángel le dijo, Then the angel said to her, María, no temas, Do not be afraid. Dios Mary. te ha concedido su gracia, You have found favor with God. vas a quedar encinta And behold, you will conceive y in darás a a luz womb, un hijo and bring forth a son, y le pondrás por nombre Jesús. and shall call his name Jesus. El ángel Gabriel fue que se le apareció a María. Angel Gabriel was the one that appeared to Lo dice Mary, to en Mary, versículos anteriores. like I said in the few chapters before. Y le dice que va a quedar embarazada. And he tells her she's going to conceive. Me imagino la sorpresa de María. I could imagine how No surprised she tenía was. esposo. She didn't have a Era husband. joven. She was young.
y el ángel le dice, vas a quedar embarazada. And the angel brings the news that she's conceiving. Dice aquí que ella estaba sorprendida, It says here that she was amazed. porque también él la saludó con que era favorecida. And he greeted her saying that she was a favored one. Y después le dice, el Señor está contigo. And then he said, the Lord God is with you. Yo me imagino que cuando él le dijo, el Señor está contigo, I imagine when he told her that God was with Ella- her, pensó en su mente, él siempre está conmigo, yo soy fiel a él. she probably thought in her mind, he's always with me, I'm faithful Pero to ya no him. entendía el resto, But ¿verdad? she didn't understand the rest of the meaning. Pero así comenzó la venida de Jesús al mundo. But this is how it started Jesus coming to the world. Ahora José, que era su prometido, Then Joseph, that was her pledge no to sabía be lo que her estaba husband, sucediendo con María en este momento. didn't know what's going on with Mary at that Pero time. vamos a Mateo 1:18, donde dice, So Matthew 1:18. el nacimiento de Jesucristo fue así. Now the birth of Jesus was as follows. María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José, After Mary's mother was betrothed to Joseph, pero antes de unirse como esposo se encontró que ella había concebido del Espíritu Santo. before they came together, she was found with a child by the Holy Spirit. Ella había concebido y José no sabía de quién. She has conceived and Joseph didn't know from who. En aquel tiempo, At that time, el padre de una novia the father y, of his betrothed, y el novio at that time, the bride and the groom, firmaban un contrato. they signed a Ese contract. contrato se llamaba Ketuba. That contract is called Ketubah. Era un contrato que comprometía a María It was a contract that would pledge a Mary ser la esposa de José. to be the wife of Joseph. Una vez firmado, Once it was signed, María básicamente era la esposa de José. Mary basically became Joseph's La wife. única diferencia era que no vivían juntos The only difference that they were not ni tenían relaciones living hasta que together, no se unieran. and they had not consummated the marriage. Entonces la única manera de romper este compromiso The only way to break this contract era mediante un divorcio. is through a divorce. María fue embarazada por el Espíritu Santo, Mary conceived by the Holy Spirit, pero como estaba comprometida para contraer matrimonio con José, but because she was pledged to be married to Joseph, uno se puede imaginar lo que pensaba José cuando supo que ella estaba embarazada. I could only imagine what Joseph was thinking when he Que found tú out estás she was ¿qué? pregnant. He would say, "What? Que tú estás embarazada. ¿Y de Are quién? you pregnant?" ¿O no el Espíritu Santo embarazó? ¿Qué I said espíritu? that ¿Qué I el was Espíritu Santo te conceived by the embarazó? Holy Spirit. What Holy Spirit can make you ¿Qué pregnant? hombre One man puede creer esto can't believe this. si esto le sucediera a uno? If that would have happened to any one of us. Porque lo primero que yo le diría a mi comprometida, The first thing I will tell to bueno, pues dile al to Espíritu the Santo person, que te mantenga el muchacho. to tell the Holy Spirit to take over your child. ¿Verdad? Porque Right. ¿quién se va a imaginar Who's going to imagine que a través del Espíritu Santo una mujer va a quedar embarazada? that through the Holy Spirit woman is going to conceive? José sabía que no había tocado a María. Joseph knew that he had Él not sabía que no había touched ninguna her. relación entre ellos. There was no any sexual relation between them. Una de las cosas que yo veo aquí es que One of the things that I could see here, leyendo el versículo 1 desde el principio, el capítulo 1 de Mateo desde el principio, reading Matthew chapter 1 from the very beginning, uno se da cuenta you realize que José era de la genealogía de David, that Joseph comes from the descendant of que era David. la promesa y la profecía que había de que Jesús venía en el linaje de David. That was the promise that Jesus comes from the lineage of David. Pero José era un hombre de fe But Joseph was a man of que faith seguía las leyes judías. that followed the Jewish law. Y él sabía lo que le pasaría a María He will know what will happen to Mary si se sabe if they will que ella estaba know embarazada that she was y pregnant que no era de José. and it was not his. Entonces aquí se pone en prueba la fe de José Here, Joseph's faith is being tested cuando él supo que María estaba embarazada. when he found out that she ¿Qué was hacer? pregnant. ¿Verdad? What ¿Qué can he hacer? do? What to Vamos al do? segundo punto. El segundo punto dice José, hombre justo. Joseph, a righteous man. Mateo 1:19 dice lo siguiente. José, su marido, y aquí, oigan bien, dice su marido, aunque no estaban viviendo juntos, And era su, Joseph, her husband, porque ya estaba comprometido. because they were pledged to be married. Era un hombre justo y quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. Being a just man and not wanting to make her public, Él etc., sabía lo que le iba a pasar a María. he knew what was going to happen to her. Entonces él quería dejarla So he wanted to leave her de una forma in a way
que no se supiera lo que había sucedido and then quietly where that nobody y would know que what ella happened, no sufriera lo que le esperaba. that she wouldn't have suffered the public disgrace. Pero el compromiso que ellos tenían ya no tenía reversa, la única forma era un divorcio. But the pledge that they had, the only form was divorce. It Y cannot siendo un be hombre reversed. íntegro, And he was un hombre honesto, he was a un man of hombre integrity justo, and honest se le and hacía just. difícil a José It was very hard for him, primeramente aceptar la situación en la que se encontraba, first of all, to accept the condition pero that he también was qué in, hacer para que María no fuera apedreada. and also what to do that Mary wouldn't be in public Porque disgrace eso es lo que and hacían en being aquel stoned. tiempo. La Woman apedreaban will- hasta morir. Woman will be stoned to death. Entonces, él no quería que eso le sucediera, He didn't want that to happen to Mary, pero no sabía qué hacer. so he didn't know Era what una to do. situación bastante difícil para él. It was a very difficult situation for him. Y yo le pregunto a los hombres que están aquí hoy, si ustedes tuvieran su esposa, I asked the men that are here today, ustedes un suponer son soldados, se van a la guerra, lo que sea, example, you go a soldier, you go to the war, y cuando ustedes vienen le dicen, ay papi, yo estoy embarazada, and when you come back, you're El going to tell that Espíritu you're Santo me pregnant, embarazó. that the Holy Spirit pregnant ¿y me. cuántos meses tú tienes? And how many months are you? 5 meses. 5 months. Yo tengo 8 meses que me fui, ¿cómo tú tienes 5 meses? And I've been out for 8 months. How Es una can you situación have difícil, 5 ¿verdad? months? It would have been Pero a very tenemos que difficult entender situation. que estamos hablando We de have to Dios understand as obrando en la vida de José y de María para traer salvación al We mundo. have to understand that this is God's working in Mary and Joseph's life to bring salvation to the world. Como un hombre justo, él necesitaba una solución But as a just man, he needed a solution para él poder dejar a María to be able to leave sin que fuera Mary condenada, without being sin condemned deshonrarla. and dishonor her. Él no quería destruir su vida He didn't want to destroy her y por lo life. tanto buscaba una solución. Therefore, he was looking for a Miren lo solution. que dice Mateo 1:20. Matthew 1:20. Dice, mientras José reflexionaba al respecto, But while he thought about this thing, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, behold, an angel of the Lord appeared to him in José, a dream, saying, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, Joseph, son of David, do not be afraid to take you and marry your wife. porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. For that which is conceived in her is of the Holy Spirit. José estaba reflexionando cuando se le apareció este ángel en un sueño. Joseph was pondering when the angel appeared in a dream. Pero antes de que se le apareciera el ángel, Before the angel yo le appeared, pregunto a ustedes, I ask you, ¿qué harían ustedes, los hombres, you, what would you, si men, estuvieran en el lugar de José? if you would have been in Joseph's Sin feet, saber lo que el ángel le acaba de decir a José. without knowing what the angel just told ¿Cómo Joseph? hubiéramos reflexionado en ese momento en la misma situación? How we men would have reacted in that situation, O simplemente hubiéramos dicho, or simply, bueno, ese hijo no es mío, this child is not mine. nos vemos, See you later. resuelve como tú puedas, Bring a solution as you al can. que te lo hizo que tú lo mantenga, ¿verdad? The person that can Esa sería la pregnant, let them take care of the Porque child. esa sería la reacción mía. That would have been my reaction. Pero aquí vemos que el And ángel here se le we can aparece see that en angel sueños Gabriel comes in a dream y le dice, José, and tells hijo de David, Joseph, son of David, no temas recibir a María, do not fear tu to mujer, accept Mary as your wife, porque su hijo está concebido por el Espíritu because Santo. the child is being conceived by the Holy Spirit. No dice aquí quién fue el ángel que se le apareció a José, It doesn't say the name of the angel that appeared to pero me Joseph. imagino que tendría que ser el mismo ángel Gabriel que se le apareció a María. I imagine that it was Gabriel, the same angel that appeared to Lo Mary. importante es The important thing que is José recibió este mensaje that Joseph accepted the y message, respondió como el hombre de fe que era. and he replied as the man of faith that he was. Mateo 1 del 21 al 23 dice, María tendrá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. And Mary will bring forth a son, and you shall call his name Jesus. Otra vez, a María, Again. el ángel le dijo que le pusiera el nombre Jesús. The Gabriel told Mary to call the name Ahora a Jesus. José también le dice que el nombre va a ser Jesús. And the angel also told Joseph the Dice, name is going to porque be él Jesus. salvará a su pueblo de sus pecados. For he will save his people from their sins. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta. So all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Behold, the virgin shall be with child and bear a son, y le pondrás por nombre Manuel, que significa Dios está con nosotros. and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. Hallelujah. La palabra Praise Jesús, God. Amen. The word Jesus. la palabra Jesús significa The word Jesus mean el Señor salva.
The Lord saves. Eso es lo que quiere decir la palabra Jesús. That's what it means, the word of Jesus. Emmanuel Emmanuel es Dios con nosotros. is God with us. Y ya leímos en el capítulo 1 de Juan, We have already in chapter versículo 1, 4, verse John, donde verse dice 4, that que it el says verbo se hizo carne. that the word Dios became con flesh, nosotros. and God is with us. Nosotros en cambio sabemos que Jesús vino para ser el salvador de su pueblo. We know in flesh, we know that He came to save the people, His O sea, people. todos los que aceptan a Jesús como Señor y Salvador, All of us that accepted Jesus as our Lord and Savior, sabemos por qué Él vino al mundo. we know why He came to the world. Pero tendría que ser impactante para José oír estas palabras de parte del ángel. It had to be an impact for Joseph to hear Que this word Jesús from the venía a angel, salvar el mundo de sus pecados. that He came to save the world from their sins. También esto tuvo la solución que José andaba buscando. To also bring the solution that Joseph was looking for. Ya se acabó el dilema de quién María estaba embarazada. He doesn't have a dilemma anymore who she's having the baby from. Pero esta profecía But this prophecy que vemos aquí that we could see here, sucedió 700 años antes de Jesús venir al mundo. it happened 700 BC. Y sabemos que Jesús fue rechazado por los judíos. The Jesus was rejected by the Jewish Y people. por eso vino al mundo la salvación al resto de nosotros. And that's why the Pero me salvation came imagino to the Gentiles. Que cuando él le dijo a José I imagine when he told Joseph que Jesús venía a salvar su pueblo, that Jesus came de sus to pecados, save his people from their sins, que él estaba pensando en los judíos, he nada was más. thinking about the Jewish only, Porque ese era el pueblo de Dios en aquel tiempo. because that was the nation of God at Pero that ahora time. nosotros somos parte del pueblo de Dios. And now we're part of Y nosotros podemos God's tener people, mejor entendimiento and we have a better understanding de que Jesús no solo vino a salvar a los judíos, that Jesus not only sino came to the salvarnos Jewish a todos. nation, but he came to save the whole of all of us. Entonces Dios abandonó los confines del cielo But God came and left the para heavens descender a la tierra to descend to earth y traer la salvación. and bring the salvation. Vamos al último punto. Let's go to the last point. José, padre obediente y protector. Joseph, an obedient ¿Por and qué a este protective father. Why that title? Porque José era padre, era obediente Because Joseph was a father, he was obedient y protector de su familia. and a protective father. Y Dios sabía que él iba a necesitar a alguien que protegiera a Jesús desde que era un bebé. And he knew that Jesus was going to need someone to protect him when he was a baby. En Mateo 1, 24 al 25 dice esto. Matthew 1, 24 to Cuando 25. José despertó del sueño, Then Joseph, being aroused from sleep, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. did as the angel of the Lord commanded him and took him his wife. Pero oigan lo que dice aquí, And listen to what he says here. porque hay mucha confusión There's a lot of en el confusion mundo, in the world, en ciertas in religiones, certain religions. que dicen que María siempre fue virgen. They said that Mary was always a virgin. Oigan lo que dice aquí. Listen careful what he says here. Pero no la conoció But he didn't know her hasta que dio a luz a su hijo primogénito until she had a unique, y only le puso begotten por son nombre Jesús. and called his name Jesus. Oigan bien, Listen él carefully. conoció a María después que Jesús había nacido. He knew Jesus after Jesus was born. María era virgen hasta que dio a luz a Jesús. Mary was a virgin until Jesus was born. Hay muchas personas que dicen, no, María siempre fue virgen. Mary was always a virgin. No fue así. Y la Biblia It lo dice wasn't like claro. that. Y no podemos confundirnos con lo que la palabra dice. We cannot get confused with what the Word of God says. Pero aquí vemos también But la we also could see inmediata obediencia de José You could see Joseph's immediate a lo que, obedience el ángel le dijo. to what the angel told him. Despertó del sueño y hizo exactamente lo que fue encomendado. He woke up from the sleep, but it's exactly what he was Él commanded recibió a to María do. como su esposa He received Mary as his wife sin que nadie se enterara de lo que había sucedido, ¿verdad? without Porque- anyone knowing what happened. Mas dice la palabra que no la tocó. But the Word of God Eso es lo que says quiere decir, no la conoció. that La he palabra didn't dice, touch, no la tocó hasta que Jesús no había nacido. that he didn't touch her until Jesus was born. Otra cosa es que la Another thing obediencia is- de José es admirable. That Jesus' obedience is a miracle. La fe de José hizo posible nuestra esperanza. Joseph's faith makes possible La our obediencia de hope. José permitió que se cumpliera el plan de salvación. Joseph's obedience allowed the ¿Por qué? salvation Porque to hacer be lo que le agrada a Dios finished. con obediencia He was very fue obedient lo que man hizo. for what he has done. Y la fe And his que él faith tenía that he has trajo el reino de Dios a la tierra. bring the kingdom of God to the earth. José protegió a Jesús
Joseph protected cuando Jesus Herodes quería matarlo. when Herod wants to kill Y him. vamos a leer Mateo 2, 13, 16, que lo leímos la semana pasada. Matthew 2, verse 13, Vamos a leer del 13 al 16. from 13 to 16. Después de que los sabios partieron, Now when they had departed, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, levántate, Arise, toma al niño y a su madre take your child y and his huye a mother, Egipto. and flee to Egypt. Quédate allá hasta que yo te diga. Stay Next. until I bring your word. Next. Porque Herodes buscará al niño para matarlo. Because Herod will look for the baby to kill him. Dice el versículo 14, cuando él despertó, When he arose from, tomó de noche al niño he took a night the Y a su baby madre. and his mother y se fue a Egipto. and departed to Y se quedó Egypt, allá hasta la muerte de Herodes. and was there unto the death of Herod, Esto sucedió that it might be this para que se happened, cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. that it might have been fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, De Egipto llamé a mi hijo. saying, Out of Egypt I called my son. Cuando Herodes vio que los sabios lo habían engañado, When Herod saw that the magi had outwitted him, se enojó mucho. he got furious, Y calculando el tiempo indicado por los sabios, and he calculated the time indicated by the wise mandó a man. matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén He has to kill Yes, all the those are children under 2 years old and the vicinity in that area. Oigan bien, él mandó a matar todos los niños. Él no le importaba de quiénes eran. He wanted to kill all the children regardless of who they El were. propósito de él era matar a Jesús. His purpose was to kill Jesus. Y mandó a matar todos los niños de 2 años para abajo. He gave a command to kill all the children under 2 years old. La semana pasada vimos que los sabios Last week we saw that wise man, se fueron por otro lugar para no tener que encontrarse o enfrentar a Herodes they took another route so they didn't have to confront Herod y decirle dónde estaba el niño Jesús. and tell Herod where the children baby Jesus was. Pero Herodes veía a Jesús como una amenaza, But Herod saw Jesus as a threat for his kingdom. porque los sabios le habían dicho que él era el rey de los judíos. Because the wise man had told Herod that he was the king of the Jews. Pero cuando el ángel le dijo, llévate al niño para Egipto, And when the angel told Joseph, take the child to Egypt, Dios fue obediente y esa misma noche Joseph was obedient, and the same partió con night María y José para Egipto. he departed and fled to Egypt. Entonces, tan pronto Herodes se dio cuenta de que ya los sabios se habían ido por otro lugar, As soon as Herod realized that the magic took another dijo, bueno, route, yo me imagino que como ellos iban para Belén, I imagine they were going to voy a mandar a Bethlehem. matar a todos los niños de 2 años o menos He's commanded to kill all the de toda children esa under área. 2 years old De in that toda esa área, y vicinity eso of fue lo que él hizo. Bethlehem. Y eso fue lo que hizo. And that's what he did. Esto quiere decir This means que no solo era José, that not only Joseph, hombre justo delante de los ojos de Dios, a just man before God's pero presence, también fue un hombre que protegió a su familia but he was only a man that protected para que his se family. cumpliera la voluntad de Dios. So God's will be accomplished. Vamos a cerrar con esto. Let's close with this. Lucas 1:38 dice esto. Luke 1 verse 38. Next. It's not there. Okay. Just look it up. Luke 1:38. I got it. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. I am the Lord's servant. Mary answered, may your word to me be fulfilled. Then the angel left her. Oiga lo que dijo María. This is what Mary says. Hágase conmigo conforme a tu palabra. May your word be fulfilled Eso es una according to mujer your word. obediente. This is a Una woman mujer de that fe. is obedient. María A woman of sabía que si faith. salía embarazada sin esposo, podían apedrearla y matarla. Mary knew that she could have been stoned by being pregnant without a husband. Pero ella era obediente y tenía fe en Dios. But she was obedient and she had faith in God. O sea que María, después que oyó lo que le dijo el ángel, After she heard what the angel told her, se entregó totalmente para que en ella se hiciera la voluntad de Dios she totally surrendered to God so that God's will be fulfilled in her. y se entregó totalmente a la voluntad, ¿verdad? She totally surrendered to God's will. Esto le pudo causar la muerte, This could have caused her to stone dead, pero ella no tuvo ningún miedo. but she was not afraid. Ella estaba dispuesta a lo que fuera She was willing to do whatever.
para hacerse la voluntad de Dios en for ella. God's will be fulfilled in her. Nosotros, los hombres creyentes, Us, the believers, men, también tenemos que ver a José como un ejemplo. we have to see Joseph as an example, Un hombre de fe, a man of un faith, hombre obediente, an obedient un hombre man, justo, a just un man, hombre de honor a man of y honor, protector de su familia. honor God, and a man that protects his Como hombre family. nosotros estamos llamados a proteger nuestras familias, As men, we're called to protect our a families, ser líderes en la casa, to be leaders in the y house, para ser líderes en la casa and to be leaders in our tenemos homes. que ser hombres de fe, We have to be men of faith, obedientes, obedient, justos just, y de honor. and of honor. Aunque no se habla mucho de José, Even though they speak a lot about lo poco que se Joseph, sabe de él the little that we know about him es que para Dios escogerlo como padre de is Jesús for God to chosen him en as the su father of Jesus humanidad, in ¿verdad? his humanity. tendría que ser un hombre ejemplar. He would have to be an exemplary man. Nosotros los que estamos casados All that are married y los que esperan casarse and the one that are marrying in the future deben de ver a José to see Joseph como un ejemplo a seguir. as an example to follow. Tenemos que ser hombres con una fe incuestionable. We have to have an unquestionable faith. Tenemos que ser hombres obedientes a la palabra de We Dios. have to be men obedient to the word of Tenemos que God. ser hombres justos We e have to be íntegros. just men and men of integrity. Tenemos que proteger nuestras familias de todas adversidades. We have to protect our family all adversities. Así que vamos a tratar de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, Let's live according to the God's will, a ser obedientes to be obedient. y con una fe incuestionable. I want a unquestionable Para faith. que Dios, So God, por su gran amor que nos tiene, by His great love that He nos has for siga all of considerando us, justos continue considering us just en sus ojos. in His eyes. Vamos a orar. Let's all pray.